Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. El pasado 19 de enero, en entrevista exclusiva con el periodista de Noticias RCN, Germán Duque, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, también lanzó serios cuestionamientos a la Justicia Especial para la Paz, que fue pactada entre el gobierno y las FARC. Ella aseguró que, abro comillas, muy pocas, cierro comillas, observaciones de la Corte Suprema fueron acogidas y manifestó su preocupación ante la temporalidad, que según ella es indefinida, que tendrán estos tribunales. Doctora Margarita Cabello Blanco, ustedes el 25 de octubre hicieron diferentes observaciones al Gobierno Nacional sobre la Justicia Especial para la Paz. ¿Cree en este momento, ya que se está tramitando el acto legislativo, que se tuvieron en cuenta todas esas observaciones? La Corte fue cuidadosa en hacer unos planteamientos puntuales para no ir a someter a discusiones que podían polarizar el país. Y esos aspectos puntuales aspirábamos a que fueran tenidos en cuenta porque se hacían no con la finalidad de controvertir, sino porque eran necesarios para que todo funcionara mucho mejor y esta Justicia Especial para la Paz estuviera más afianzada y fuera más segura. Tuvimos conversaciones con ellos, conversamos incluso con el abogado de la FARC, pero haciendo un análisis del nuevo acuerdo de paz, observamos que realmente muy poco fue lo que se acogió de lo que nosotros propusimos. Muy poco. Pero fueron varios puntos, por ejemplo, extradición, cosa juzgada, revisión de las sentencias de la Corte. Se acogieron los planteamientos, pero de una manera que en el fondo, cuando uno estudia bien la norma que colocaron en el Acuerdo Especial de Paz, en realidad no fueron acogidos. Y me explico, por decir algo. Justicia transicional. Nosotros pedimos que la justicia es transicional, temporal, y que debía haber unos plazos específicos e improrrogables, claros, preclusivos. Se establecieron 10 años, luego se dice que pueden ser 5 años más para ya cerrar y definir, pero quedó al final diciendo que en cualquier momento se podía, a criterio de la JEP, se podría ampliar el periodo solicitándole al Congreso. Y además se dice que queda vigente la sala respectiva que podrá revisar que queden vigentes y que no se afecten las decisiones por ellos tomadas. Conclusión, no es transitoria. Extradición. Solicitamos que fuera la Sala Penal de la Corte porque es el ente por la Constitución Política encargado de dar su concepto, que lo determinara la Sala Penal de la Corte, como se venía haciendo. Dijeron que sí, que no había problema, pero en el fondo terminaron diciendo que era la propia JEP la que determinaba todas las extradiciones, aún las de hechos posteriores, para efectos de estudiar la sala de revisión, si esos hechos realmente eran posteriores o no, y luego de eso sí determinaban lo de la extradición, es decir, tampoco se estableció. Ustedes insistieron en un tema que era la estabilidad jurídica de las decisiones de la Corte Suprema. ¿Cree que eso se respetó o no? ¿Cómo está el acuerdo? Claro, revisión de sentencias. Se dice en principio que no serán revisadas las sentencias de la Corte, más sí las otras sentencias ejecutoriadas. Nosotros pedíamos que no se tocaran las sentencias, sino que se tocaran las penas. Dicen que no serán revisables, pero luego le agregan que las que tengan que ver con combatientes sí podrán ser revisadas. Entonces tampoco se accedió en el fondo a lo que propusimos, repito, no con ánimo de controvertir, sino con ánimo de mejorar y de contribuir a que quede bien afianzada y al mismo tiempo respetada la democracia. Porque, Germán, hay un punto que es importantísimo que no podemos olvidar. El conflicto armado en Colombia es un conflicto muy sui generis, porque nosotros tenemos democracia. Nosotros vivimos en democracia, nuestros organismos critiquen o no han funcionado en nuestro país. Entonces, toda esta justicia especial y todos estos acuerdos tienen que ser establecidos de tal manera que respeten la Constitución y respeten nuestra democracia. Ese es el gran dilema y el gran juego que le va a tocar en su momento a la Corte Constitucional. Tratar de jugar bien y ponderar bien entre lo que se necesita para que la FARC, lógicamente, entre a la legalidad, porque eso está bien, y no afectar los principios básicos de la Constitución política. Y ahí es donde nosotros quisimos participar para que ese equilibrio fuera ponderado y se evitara que con posterioridad fuera tumbado en la Corte Constitucional algunas decisiones que a nuestro criterio son inconstitucionales. Representante de la Cámara, Hernán Penagos, ahí escuchábamos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, quien pues ha asegurado, como usted la escuchaba en esa entrevista con Germán Duque,
periodista de Noticias RCN, experto en temas judiciales, que si bien es cierto, ellos respaldan la legalización claramente de las FARC, es decir, que las FARC pasen a la vida civil, pero dice que no entiende también cómo se está sacrificando la institucionalidad del país bajo este propósito. ¿Usted qué opina, representante de la Cámara? Bueno, varias cosas, Jefferson. Con posterioridad a esa entrevista, los coordinadores ponentes, el doctor Lara, el doctor Pereira y este servidor, nos reunimos con la Corte para escuchar muchos de los argumentos que tienen frente a esta Jurisdicción Especial para la Paz. De esas reuniones se recogieron algunos temas que, además de los señalados por el doctor Lara, fueron incorporados en el texto que va para tercer debate en el Senado de la República, y me refiero a ellos. Primero, el tema de los disidentes, aquellas personas que han sido o fueron expulsados de la guerrilla de las FARC o que no aparecerán en los listados que presente la guerrilla en su momento. Pues esos disidentes serán investigados por la justicia ordinaria como cualquier persona que comete una conducta criminal en Colombia. Ese tema se corrigió. El tema de los reincidentes, aquellos que se someten a la Jurisdicción para la Paz, pero que después, estando en esas zonas veredales o donde estén pagando la sanción, cometen otro delito. Pues ese reincidente será condenado por ese nuevo delito. Por ejemplo, un secuestro hasta 60 años o un homicidio 40, y si es agravado hasta los 60, pero también podrá la Jurisdicción Especial para la Paz condenarlo o sancionarlo con la pena más alta que tiene esa jurisdicción, que es de 20 años en una cárcel común y corriente. El tema de los testigos falsos, aquellas personas que expresen manifestaciones falsas para involucrar a otro o para obtener beneficios, pues serán retirados de la Jurisdicción Especial para la Paz y serán sancionados por la justicia ordinaria. Un ciudadano no puede ser condenado por un simple testimonio, tendrá que haber otros medios de prueba o otras pruebas que permitan convalidar un simple testimonio para evitar esa cacería de brujas o esos falsos testigos. Varios de esos temas han sido recogidos, como por ejemplo, uno que tiene que ver con lo que se plantea en el sentido de que sea el gobierno nacional el que reglamente la operación del comité que va a escoger los magistrados. Cierro con esto, Jefferson. Hay muchos temas que seguramente aún no se han podido recoger, como por ejemplo el de los delitos continuados o los delitos de ejecución permanente que plantea el fiscal y que el representante Lara y este servidor compartimos. Habrá que construirlos, ojalá pueda incluirse en los debates que quedan, pero ese texto que hoy llega a tercer debate al Senado de la República, créame que es un texto muy diferente y sustancialmente diferente al texto que se presentó en los actos legislativos radicados por el gobierno. Senadora Paloma Valencia, otro de los puntos que toca la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en esa entrevista que continúa siendo vigente en este momento es la preocupación que ella manifiesta. Ella dice que de alguna manera es peligroso que la Jurisdicción Especial para la Paz esté por fuera del sistema orgánico de la rama judicial. ¿Qué opina usted? Absolutamente de acuerdo con la doctora Cabello. Yo creo que es sumamente grave para Colombia la sustitución de sus instituciones. Es que cuando uno mira las justicias transicionales en el mundo, lo que se ha hecho, se crean unos organismos apalancados en los sistemas institucionales, pero en los únicos sitios donde se crearon tribunales nuevos, como por ejemplo en Yugoslavia, se hace porque no había instituciones. Es decir, lo que decía la doctora Cabello es cierto, es que Colombia ha tenido un conflicto, si usted lo quiere llamar así, porque en mi opinión lo que hemos tenido es un ataque terrorista sobre nuestra democracia, pero nosotros hemos tenido una democracia y unas instituciones que pueden tener fallas, pero que son las instituciones republicanas y que han sido construidas por procedimientos democráticos como la constituyente de 1991. Entonces yo creo que aquí hay unos temas muy de fondo. Es muy grave la sustitución de las instituciones y ella lo mencionaba. Tampoco es claro cómo van a quedar, porque es que en la intervención que se cortó yo quería contarle a los televidentes, es que la JEP no solamente va a atender los temas penales, va a atender también los temas disciplinarios y fiscales, es decir, investigaciones que estén en la Contraloría o en la Procuraduría o en la Fiscalía o ante las Cortes, todas van a pasar a la Jurisdicción Especial de Paz. Y no solamente eso, sino que puede revisar las sentencias que han proferido los órganos colombianos. Entonces lo que estamos diciendo es que aquí se acabó la jurisdicción ordinaria, se acabaron las instituciones que existían y que todo lo va a venir a manejar este nuevo sistema. ¿Y cuál es el problema? Que este es un sistema que desconoce los lineamientos democráticos. Los desconoce porque fue hecho por un grupo terrorista y un gobierno de espaldas al país, porque fue derrotado en las urnas y porque el Congreso, a pesar de los esfuerzos que hayan tenido el representante Lara
y el representante Penagos no han tenido realmente posibilidades de modificación, porque el fast track lo que hizo fue coartarle los poderes al gobierno. Lo que hizo el fast track fue decir que el Congreso solamente puede aprobar o improbar, y el doctor Penagos dice los debates que faltan. Queda un debate, porque también lo que hicieron fue que las reformas constitucionales, que tradicionalmente en Colombia tienen 8 debates, que permiten ir madurando los temas e ir construyendo a medida que se avanza unas propuestas mucho más serias, pues ahora se redujeron a 4, de manera que con el debate que se va a dar en los próximos días en la plenaria del Senado, esta JEP queda aprobada y queda como quedó, y los colombianos nos tenemos que someter a ese acuerdo entre el gobierno, el grupo terrorista FARC y una bendición que le da al Congreso sin realmente poder ejercer la soberanía que le corresponde a la representación democrática que ostenta. Senadora, vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regrese va a consultar la opinión frente a lo que acaba de plantear la senadora Paloma Valencia, el representante de la Cámara Rodrigo Lara, del partido Cambio Radical, que también está con nosotros en este análisis que estamos haciendo a propósito de esas voces de diferentes instituciones del Estado colombiano que han manifestado reservas frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. La reforma constitucional que adelanta el Senado de la República, que permitirá incluir en la Constitución este sistema de justicia para los integrantes de las FARC, las personas que también cometieron crímenes en el marco del conflicto armado, una justicia expedita. Así está definida en el acuerdo de paz. Una pausa y regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.